Víctor no miraba la ciudad, la poseía. Desde el piso 42 de la Torre Cronos, el mundo de abajo parecía un tablero de circuitos inofensivo, una maqueta de luces parpadeantes que se movían al ritmo que él dictaba. Eran las 8 de la noche. El silencio en su despacho era absoluto. Un silencio caro, hermético, filtrado por cristales de triple grosor que convertían el caos del tráfico en una película muda. Víctor se ajustó el puño de la camisa. Algodón egipcio, hecha a medida. Todo en su vida estaba hecho a medida. Tenía 45 años y una fortuna que la mayoría de la gente no podría gastar en 10 vidas. Su identidad no estaba en su piel, ni en su sangre. Su identidad era una cifra, un número de 9 dígitos que parpadeaba en verde en la pantalla de su terminal privada. Mientras ese número creciera, Víctor existía. Si ese número bajaba, Víctor se encogía. Era una ecuación simple. Su teléfono vibró sobre la mesa de caoba. No era una llamada cualquiera. Era la línea roja, la línea que solo tenían 3 personas en el mundo. Víctor contestó sin mirar. «Dime», dijo, con la voz de quien espera una confirmación de victoria. Al otro lado, no hubo saludo, solo una respiración agitada. La voz de su socio, Marcos, sonaba rota, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «Se acabó, Víctor. Lo saben todo». Víctor sintió una molestia, no miedo. El miedo era para los pobres. Él tenía abogados. «Cálmate, Marcos. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que saben?» «La auditoría. Los desvíos a las cuentas en las islas. Alguien filtró los libros reales, Víctor. La Comisión de Valores está entrando en el edificio ahora mismo. Han congelado los activos. Todos. Los tuyos, los míos. El banco ha ejecutado las garantías. Víctor, estamos en cero. Peor que cero. Estamos muertos». Víctor soltó el teléfono. El aparato golpeó la mesa con un sonido seco, ridículo. Miró a la pantalla. Los números verdes parpadearon una última vez antes de que la pantalla se volviera negra. En ese instante, Víctor no pensó en la cárcel, no pensó en su reputación, pensó en algo mucho más aterrador. Si el número ya no estaba, ¿quién era él? Se miró las manos. Parecían las mismas manos de hace un minuto, pero ya no sujetaban el mundo. Eran solo carne y hueso temblando sobre una mesa que ya no le pertenecía. La semana siguiente fue una borrosidad de luces de cámaras, gritos de periodistas y abogados con caras largas que le decían que no había salida. Lo perdió todo. No fue una metáfora, fue una extracción quirúrgica y brutal. El ático, los coches, las acciones, las obras de arte, incluso los amigos. Esos fueron los primeros en desaparecer, evaporándose como el humo cuando se apaga el fuego. Víctor se convirtió en un paria, el gran estafador, el hombre que jugó a ser Dios y cayó. El viernes por la tarde, 7 días después de la llamada, Víctor estaba de pie en la acera, con una maleta de mano. Llevaba un abrigo que había logrado salvar y 300 euros en efectivo en el bolsillo. Eso era todo. No tenía a dónde ir. Nadie contestaba sus llamadas. Entonces, recordó, una llave vieja, oxidada, que llevaba años guardada en el fondo de un neceser de viaje, olvidada por su insignificancia. La casa del abuelo. La ruina, como la llamaba Víctor con desprecio. Una propiedad en medio de la nada, en las tierras altas, a 4 horas de la ciudad. Una herencia maldita que no había podido vender porque los papeles de la tierra estaban mal hechos y nunca tuvo tiempo de arreglarlos. Era un lugar de piedras y barro, un lugar de pobreza, pero era el único lugar en el mundo que todavía llevaba su apellido. Llegó de noche. El taxi le dejó al principio del camino de tierra
porque el conductor se negó a meter el coche por aquel barrizal. «Hasta aquí llego», dijo el hombre, mirándole con desconfianza. Víctor pagó. Se quedó solo. El silencio aquí no era como el de su oficina. No era un silencio de aislamiento. Era un silencio vivo. El viento aullaba entre los árboles secos. Algo crujía en la oscuridad. Hacía frío. Un frío húmedo que atravesaba el abrigo de diseño como si fuera papel. Víctor caminó. Sus zapatos italianos de suela fina resbalaban en el barro. Se cayó 2 veces. La segunda vez se quedó de rodillas en el fango, con las manos sucias, respirando con dificultad. «Mírame», pensó, el rey del mercado de futuros, arrodillado en la mierda. La casa emergió de la oscuridad como un esqueleto. El techo tenía agujeros. Las ventanas estaban tapiadas con maderas podridas. Víctor empujó la puerta. Se abrió con un quejido agónico. El interior olía a humedad, a ratones y a tiempo estancado. Encendió la linterna de su móvil. La batería estaba al 12%. Vio una chimenea llena de cenizas de hace 20 años. Vio una mesa coja. Vio un colchón en un rincón que probablemente tenía insectos. Se sentó en la silla coja. Sacó el móvil. No había cobertura. Estaba solo. Absolutamente solo. La desesperación llegó entonces. No fue un grito. Fue una ola fría. Víctor miró una viga del techo. Parecía sólida. Pensó en su cinturón. Sería rápido. ¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir así? Él no estaba hecho para esto. Él estaba hecho para el aire acondicionado y el caviar. Él no sabía cómo sobrevivir. Se quitó el cinturón. Lo sostuvo en sus manos. El cuero era suave. Se levantó. Arrastró la silla hasta debajo de la viga. Se subió. «Adiós, Víctor», susurró. Fue un buen viaje mientras duró. Pero entonces el frío le mordió. Su cuerpo empezó a temblar violentamente. Sus dientes castañeteaban. El instinto de supervivencia, esa bestia primitiva que vive debajo del ego, se despertó. «Hace demasiado frío para morir», pensó estúpidamente. Bajó de la silla. «Solo una noche», se dijo. «Encenderé un fuego, me calentaré, y mañana me mato». Víctor nunca había encendido un fuego de verdad. Había encendido chimeneas de gas con un mando a distancia. Salió fuera. Estaba oscuro. Palpó el suelo buscando madera. Encontró ramas húmedas. Volvió a entrar. Usó papeles viejos que encontró en un cajón. El fuego no prendía. El humo le llenaba los ojos. Le hacía toser. Gritó de frustración. Pateó la chimenea. «Funciona, maldita sea. Funciona». Finalmente, una llama pequeña, tímida, agarró una ramita seca. Víctor se acercó tanto que casi se quemó las cejas. Sintió el calor. Ese calor fue lo mejor que había sentido en su vida. Mejor que el primer millón. Mejor que el champán de 3.000 euros. Se quedó dormido en el suelo, ovillado frente a las brasas moribundas, con el abrigo sucio como manta. A la mañana siguiente, el hambre le despertó. Tenía sed, tenía hambre, le dolía todo el cuerpo. Salió de la casa. La luz del día no mejoraba el aspecto del lugar. Era un desastre. Vio un pozo antiguo. Tiró de la cuerda. El cubo subió con agua turbia. La bebió. Sabía a tierra, pero le calmó la garganta. Buscó comida. No había nada. Recordó que el abuelo tenía un huerto. Fue a la parte trasera. Solo había malas hierbas, zarzas, espinas. Pero escarbando con un palo encontró algo. Unas patatas, pequeñas, deformes, olvidadas bajo la tierra durante quién sabe cuánto tiempo. Víctor las miró como si fueran pepitas de oro. Las lavó, las asó en el fuego, comió con las manos, quemándose los dedos. Y mientras comía esa patata harinosa y sin sal,
Víctor se dio cuenta de algo. Seguía vivo. Había perdido su imperio, pero su estómago no lo sabía. Su estómago solo sabía de patatas. Los días se convirtieron en semanas. El invierno llegó con furia. El dilema de Víctor cambió. Ya no pensaba en el suicidio como una opción filosófica. No tenía tiempo para filosofar. Tenía que tapar el agujero del techo o moriría congelado. Tenía que cortar leña o moriría congelado. Tenía que buscar comida o moriría de hambre. El gran Víctor, el hombre que movía millones con un clic, se encontró llorando de dolor mientras intentaba cortar un tronco con un hacha oxidada. Sus manos, antes suaves y manicuradas, se llenaron de ampollas. Las ampollas se reventaron, sangraron, se infectaron, sanaron y se convirtieron en callos. Su espalda, acostumbrada a sillas ergonómicas, se curtió. Un día, mientras cortaba leña, el hacha se quedó clavada en un nudo del tronco. Víctor tiró. No salía. Tiró con rabia. «¡Maldita sea!», gritó. «Yo soy Víctor Valdés. Yo dirigía a 3,000 empleados». El tronco no se inmutó. Al tronco no le importaba su currículum. Al tronco solo le importaba la física. Víctor dejó de tirar. Respiró. Miró el tronco. Estudió la veta de la madera. «No es fuerza», recordó la voz de su abuelo, una memoria de la infancia que creía borrada. «Es maña, Víctor. Sigue la línea de la madera. No pelees contra ella. Úsala». Víctor cambió el ángulo. Golpeó suavemente en el lado opuesto. El tronco se abrió con un crujido limpio. Víctor sonrió. No fue una sonrisa de arrogancia. Fue una sonrisa de respeto. Acababa de aprender algo real. 3 meses después, la prueba final llegó. Una tormenta como ninguna otra azotó el páramo. El viento golpeaba la casa como un puño gigante. Víctor estaba dentro, alimentando el fuego. Escuchó un crujido terrible arriba. Una de las vigas principales del techo estaba cediendo. Si caía, el techo se vendría abajo. El fuego se apagaría. Él quedaría expuesto. El antiguo Víctor habría llamado a mantenimiento. Habría demandado al constructor. Habría buscado a alguien a quien culpar. El nuevo Víctor no dudó. Buscó un tronco largo que había cortado para secar. Lo arrastró al centro de la sala. Pesaba una barbaridad. Sus músculos, ahora duros como cables de acero bajo la ropa sucia, se tensaron. Levantó el tronco, lo encajó bajo la viga que crujía, empujó. El peso del techo caía sobre él. Sentía que sus vértebras se comprimían. Gritó, un grito gutural, animal. «No vas a caer», rugió. «No hoy». Con un esfuerzo final, enderezó el tronco y lo calzó con una cuña de piedra. El techo gimió, pero aguantó. Víctor cayó al suelo, exhausto, jadeando. Miró hacia arriba. La viga estaba sujeta. Se echó a reír. Reía a carcajadas, solo, en medio de la tormenta, sucio, barbudo y dolorido. Se dio cuenta de que nunca, jamás, había sentido tanto poder en sus rascacielos. Allí arriba, su poder dependía de los bancos, de los abogados, del mercado. Era un poder prestado. Aquí, el poder era suyo. Estaba en sus brazos. Estaba en su voluntad. Había salvado su mundo con sus propias manos. La primavera llegó al páramo. El sol derretía la última nieve. Víctor estaba fuera. Estaba cavando la tierra para plantar un nuevo huerto. Ya no llevaba el traje. Llevaba unos pantalones de pana viejos del abuelo y una camisa de franela remangada. Tenía barba. Su piel estaba quemada por el sol y el viento. Sus manos parecían las de un obrero. Pero sus ojos eran diferentes. Ya no eran ventanas vacías buscando el siguiente número. Eran ojos tranquilos, ojos que miraban el horizonte sin ansiedad. Un coche negro, brillante y limpio,
apareció por el camino de tierra. Víctor se apoyó en la azada y esperó. Del coche bajó un hombre. Era Marcos, su antiguo socio. Marcos parecía envejecido, nervioso. Llevaba un traje caro, pero le quedaba grande, como si hubiera adelgazado por el estrés. Marcos se acercó, mirando con asco el barro en sus zapatos. «Víctor», dijo Marcos, incrédulo. «¿Eres tú? Dios mío, pareces un mendigo». Víctor no se ofendió. «Hola, Marcos. Te he estado buscando meses», dijo Marcos, hablando rápido. «Tengo noticias, buenas noticias. Los abogados han encontrado un vacío legal, un tecnicismo en la cadena de custodia de las pruebas. Van a anular el juicio, Víctor. Lo vamos a recuperar. No todo, pero sí gran parte. Podemos volver. Tengo inversores listos para una nueva firma. Te necesitan. Eres el cerebro. Vuelve conmigo. Lávate. Ponte un traje y volvamos a comernos la ciudad». Marcos sonreía, esperando que Víctor saltara de alegría, que corriera hacia el coche. Víctor miró el coche, miró a Marcos, y luego miró el huerto que acababa de cavar. Recordó el sabor de las patatas asadas. Recordó la noche de la tormenta. Recordó el miedo que tenía antes. El miedo a perder. Se dio cuenta de que Marcos, con su traje y su coche, estaba aterrorizado. Víctor podía oler su miedo. El miedo a no ser nadie. Víctor ya había sido nadie. Y había sobrevivido. Ya no tenía miedo. «No, Marcos», dijo Víctor con voz calmada. La sonrisa de Marcos se congeló. «¿Qué? ¿Estás loco? Estamos hablando de millones. Estamos hablando de poder». Víctor se agachó, cogió un puñado de tierra húmeda y la desmenuzó entre sus dedos callosos. «Yo ya tengo poder, Marcos», dijo Víctor. «¿Poder?». Marcos se rió, mirando la casa en ruinas. «¿Aquí? ¿En este basurero? Eres el rey de las cenizas, Víctor». «Quizás», asintió Víctor, «pero estas cenizas son mías, y nadie me las puede quitar con una firma. Nadie puede congelar mis manos. Nadie puede embargar mi capacidad de sobrevivir». Víctor se irguió. Parecía más alto que Marcos, aunque medían lo mismo. «Vete, Marcos. Vuelve a tu jaula de cristal. Espero que no se rompa esta vez, porque si se rompe, no sabrás cómo arreglarla». Marcos le miró con una mezcla de desprecio y por un segundo, algo parecido a la envidia. Dio media vuelta, subió al coche y se fue, levantando una nube de polvo. Víctor se quedó allí hasta que el ruido del motor desapareció. El silencio volvió. El viento movió las ramas de los árboles. Víctor volvió a coger la azada. Golpeó la tierra. Clac, sonaba a verdad. Víctor sonrió, respiró el aire limpio de la montaña y siguió trabajando. Había perdido el mundo entero, pero por primera vez en su vida se había ganado a sí mismo. El rey de las cenizas estaba en casa. Dicen que el hombre que no tiene nada que perder es peligroso, pero se equivocan. El hombre que ha perdido todo y ha descubierto que sigue de pie no es peligroso, es invencible. Víctor aprendió la lección más antigua de los estoicos. Amor fati. Ama tu destino, sea cual sea. Si el destino te da un palacio, gobiérnalo. Si el destino te da ruinas, constrúyelas. La seguridad no es un número en el banco. La seguridad es saber que, si mañana el mundo arde, tú tienes el fuego interior para sobrevivir al invierno. No tengas miedo a caer. Ten miedo a no saber levantarte, porque solo en las cenizas de quien creías ser, puede nacer quien realmente eres. Tú, que escuchas esto con miedo al futuro. Tú, que te aferras a un trabajo que odias por miedo a perder el estatus. Suelta. La caída duele, sí, pero el suelo es firme. Y desde el suelo, solo se puede ir hacia arriba. Empieza a construir tu verdadera fortaleza, no con dinero, sino con carácter.
Sé el rey de tus propias cenizas.